¿Para qué sirve la Ley General de Educación? ¿La conoces? Pues la ley general nos sirve para conocer los derechos humanos, también les ayuda a los policías a meter a los criminales a la cárcel. Pues la Ley General de la Educación nos sirve a todos los maestros y maestras para poder impartir clases de calidad a todos los alumnos y que todos tengan igualdad de oportunidades mientras estudian. Sí, es la que se promulgó el 13 de junio de 1993. Además, ayuda a regular la educación que imparte el Estado, pues establece que los habitantes del país tienen la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, hace que el Estado pues les brinde un servicio educativo de calidad a los alumnos, potenciando y maximizando sus aprendizajes. ¿Cuáles son los principios filosóficos que se establecen en la reforma del año 2019 del artículo 3 constitucional? Son 6 principios. El primero es el principio de la inclusión, el principio donde nos establece que la educación debe ser laica. El tercero es el principio donde se nos establece que la educación debe ser pública. El cuarto principio nos establece que la educación debe ser obligatoria. El quinto principio nos establece que la educación debe ser gratuita. Y el último nos establece que la educación debe ser universal. Pues yo me acuerdo que era el principio de... ¿Qué es un principio? El artículo 3 constitucional, en su reforma del año 2019, nos establece 6 principios filosóficos. El primer principio nos dice que la educación debe ser inclusiva, es decir, que debemos considerar que los estudiantes tienen capacidades, intereses, características y necesidades de aprendizaje diferentes. El segundo principio es el principio donde nos establece que la educación tiene que ser laica, es decir, que debe mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa. El tercer principio nos establece que la educación debe ser pública, es decir, que se debe garantizar el acceso a la educación a todos. El cuarto principio nos establece que la educación debe ser obligatoria, es decir, que es una exigencia ante la ley. El quinto principio nos establece que la educación debe ser gratuita, es decir, que ésta se entiende como un servicio público garantizado por el gobierno. Y por último tenemos el sexto principio, el cual nos establece que la educación debe ser universal, es decir, que se deben considerar los diferentes aspectos por los cuales se mueve el individuo de una manera integral. Son 4 principios los que nos establecen los principios de la bioética. La autonomía, justicia, sí. Híjole, no, esos ya no me tocaron a mí, fíjese. ¿Cuál es el perfil que deben cumplir maestros y maestras al entrar al servicio? Debemos gritar, debemos ser crueles y no debemos dejar que esos chamacos se nos salgan del redil. Pues debemos ser guapos, oiga. Pues yo digo que hay que pasar todas las materias, hay que terminar la carrera, ¿sí? Y pues sí, pasar, sí. Pues es aquel maestro que asume su quehacer con apego y principios filosóficos y también es el que conoce a sus alumnos, que construye ambientes favorables para el aprendizaje y el que participa y colabora con sus demás compañeros, ¿verdad? ¿Conoces las leyes secundarias de la reforma al artículo 3 constitucional? Claro que sí, la ley constitucional, la ley general, la ley nacional, la ley federal. Pues es la Ley General, la Ley Constitucional, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de los Maestros. Y es la Ley General de la Educación, la Ley del Servicio Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre la educación? ¿Para qué quieres saber artículos? Si tú lo que vas a hacer vas a ir a poner a esos niños en su lugar. El artículo 3 nos menciona que toda persona tiene derecho a la educación y que además es el Estado el que se encargará de garantizar la educación inicial, que es la preescolar, primaria, secundaria y estas 3 conformarán la educación básica. Pues a mí no me pregunten eso, yo soy maestro, no policía. El artículo 73 constitucional nos dice que los docentes y el personal que labora en los planteles siempre debe de estar capacitado para tomar medidas que aseguren la protección, el cuidado y la responsabilidad que tiene estar encargados de los alumnos. ¿Cómo aplicas todas estas leyes en tu quehacer docente? Trato siempre de ser una persona formada en valores. Me dirijo a cualquier persona, niños, padres de familia, compañeros, compañeras, siempre con respeto. La empatía considero que es uno de los valores básicos que debemos de formar todos.
Trato siempre también de que mis actividades sean inclusivas, el material que utilice pueda ser de fácil acceso para todos mis estudiantes. Tenemos que tener en cuenta también que los contextos son muy diferentes, pero sin embargo, una persona, un docente que se informa, que conoce, que sabe sus derechos y las leyes por las cuales se rige la educación, es un docente que está bien preparado para realizar esta labor tan humana. Pues trato siempre de mantenerme actualizada, de mantenerme informada. Conozco mis derechos y sobre todo conozco los derechos de mis estudiantes. Considero que en mi quehacer docente realmente hago el uso de todas estas leyes. Trato siempre de contribuir al desarrollo integral de mis estudiantes. ¿Leyes? ¿Cuáles leyes? Si yo soy maestro, no abogado. Describe tu profesión en una palabra. Esa sí pa' que vea, está fácil. Vocación. Pasión. Ética, pa' pegarle. Vocación. Ética profesional. Pasión. Vocación, ¿vea? Ética profesional. Vocación. Ética. Vocación, claro que sí.